Necesitamos más patrullas, no tenemos. Es parte de nuestro ADN, digamos. Está hablando del gobernador de la región metropolitana, lo escuchamos. A ver. Que quienes defienden a la población, quienes son los defensores de la democracia, que son nuestros carabineros, sean abatidos por criminales que después queden impunes. Gobernador, vimos mucho afecto en el encuentro, el saludo a la autoridad con la institución. Eso también llama mucho la atención y refleja el carisma que tenía también el mayor. Mira, yo escuché a un compañero de generación de él que habló muy desde el corazón. Él se había ganado el corazón de toda su generación y donde había pasado tenía 14 anotaciones de mérito. No era solamente una persona que cumplía con el deber, él amaba lo que hacía. Y entregó su vida por todos nosotros. Entonces yo creo que, como decía el general director, son pocos los que deciden como profesión el arriesgar la vida por la seguridad de los demás. Y yo creo que todos tenemos que tener un compromiso con la institución de Carabineros, no solamente de apoyarlo, sino que de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que este tipo de situaciones, este tipo de crímenes, este tipo de bandas criminales estén donde corresponde, que es en la cárcel, y no matando gente inocente como el teniente Sánchez. Bueno, la gente dice que esto refleja un poco la asociación que tienen muchos, que esta delincuencia no puede seguir así, no puede haber otros mártires. ¿Qué es lo que dice ante eso? Mira, si esto le ocurre a un carabinero, que es el representante de la defensa de la seguridad del país, imagínate lo que siente un ciudadano de a pie. Esto ocurrió, además él venía saliendo de su servicio religioso, andaba con su familia y no trepidó en arriesgar la vida para poder salvar a las personas que estaban siendo agredidas. Así que yo creo que primero mi admiración por él, mi apoyo a la institución y un llamado a que todos los chilenos y quienes tenemos cargos de autoridad nos unamos detrás de un pacto nacional por la seguridad, porque esto tiene que terminar y tiene que terminar luego. Gobernador, ¿cómo cree que debería proceder el gobierno respecto de las relaciones diplomáticas con Venezuela? Chuta, bueno, ese es un tema que está viendo. El presidente llamó en consulta al ministro, o sea, al embajador chileno en Venezuela. Creo que es lo que corresponde. Las declaraciones del canciller son una ofensa a todos los chilenos. Cuando vemos lo que está haciendo el Tren de Aragua en Chile, matando a chilenos inocentes con cárceles de tortura, en fin, creo que me parece bien lo que ha hecho el presidente de la República y esperamos que con lo que salió del fiscal Héctor Barro se proceda también a pedir la colaboración del gobierno venezolano para extraditar a las personas que están vinculadas al asesinato cruel, al secuestro y asesinato del ex teniente Ojeda, ciudadano venezolano. Gracias, gobernador. Orrego. Está el gobernador entonces Orrego, bueno, tocando temas que tenga, digamos, o sea, tocando temas que tienen mucho que ver con todo lo que estamos viviendo, digamos, o sea, lamentablemente la muerte del teniente ahora mayor Sánchez es un episodio más, que os quiera sea el último, pero un episodio más, digamos, de la violencia que se está viviendo a través de grupos criminales que ingresan por las porosas fronteras de nuestro país. Yo me quedo con el tono de la ministra del Interior, Carolina Toá, donde dice que esto es importante para Chile, pero también es importante para Venezuela, que los ojos del mundo van a estar puestos en esto y Chile se va a encargar de que así sea. ¿Por qué? Porque lo que dijo el fiscal Barros, Héctor Barros, respecto de la muerte del teniente Ojeda, venezolano, que todo tiene que ver, para usted no crea que yo estoy cambiando mucho de tema, todo tiene un denominador común, una colaboración de Venezuela frente a estos temas, y si es que Venezuela, el gobierno de Venezuela, no los venezolanos, el gobierno de Venezuela está o no detrás de este tipo de cosas, en algunos temas. Entonces, ¿tendremos o no colaboración que se espera del gobierno de Venezuela? Es una pregunta que tiene respuesta o no tiene respuesta. Yo creo que ¿Qué dice usted, abogado? Yo creo que tiene respuesta, pero no es muy positiva. No es positiva la respuesta. La respuesta es mala. Y eso porque en el fondo el análisis y la investigación que hace el fiscal Barros deja abierta la posibilidad de que esto haya sido efectivamente organizado en Venezuela por un tema político. Eso es en el fondo lo que queda abierto. Lo que constata es que esto se planifica en Venezuela y uno puede preguntarse cuál es el motivo. ¿Por qué alguien planifica esto en Venezuela como crimen común, alejado de lo que puede ser un crimen político? ¿Cuál es la motivación que tenían esas personas para ingresar a Chile, cometer el secuestro y cometer el homicidio? Entonces, claro, deja abierta esta posibilidad y en consecuencia, si tú tienes una orden de detención en contra de estas personas, que solicitas una captura internacional de personas que están en Venezuela y a lo menos hay un indicio
aunque sea pequeño, de vinculación política, evidentemente que esa colaboración no va a ocurrir, porque sabemos cuáles van a ser las responsabilidades posteriores. Entonces, eso no va a ocurrir, a mi juicio, en términos de colaboración política. Y una reflexión respecto del tema del mayor Sánchez hoy día. No tenemos que acostumbrarnos a estar permanentemente lamentando ciertos crímenes de esta naturaleza. Hemos escuchado al presidente de la República ya en varias oportunidades diciendo, mire, los vamos a perseguir, los vamos a sancionar. La verdad es que esas son, está bien, palabras de buena crianza, pero uno esperaría que esto no ocurriera. Que no tuviéramos cada mes, ¿cierto?, un incidente de esta naturaleza que evidentemente genera toda esta carga emotiva para la familia del carabinero, para todos los carabineros de Chile y para la generalidad de la población en general. Tenemos un problema grave hoy día, como decías tú, Priscila. Efectivamente necesitamos prevención. El carabinero le da seguridad a las personas. Necesitamos más carabineros, no los tenemos. Necesitamos más patrullas, no las tenemos. Bueno, tomemos algunas medidas adicionales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si incorporamos en alguna medida a funcionarios policiales de la Policía de Investigaciones de Chile a también efectuar labores de prevención? Ellos son, hoy día por ley, las personas que investigan delitos. Pero bueno, tomemos alguna medida también para que ellos puedan participar de alguna medida en colaboración con prevención. Se ha hablado mucho de la instalación, ¿cierto?, la participación de los militares. Cuando uno ve una patrulla de la PDI dando vuelta es porque está haciendo alguna diligencia, no porque está patrullando preventivamente. Exactamente, pero eso inhibe finalmente que la persona que va a cometer un delito, si ve la presencia policial, inhibe. La presencia ayuda. La presencia ayuda. Entonces, cuando tú tienes esto y cuando se habla también de la presencia militar también en las calles, evidentemente es un tema de consenso en la generalidad de la población. La gente quiere más seguridad. La forma en que ellos pueden actuar es una cuestión debatible. Pero bueno, debatámosla luego en el fondo. Necesitamos una medida a corto plazo. No necesitamos un proyecto de ley que permita que los militares salgan a la calle a efectuar labores de fiscalización. Si lo han hecho en algunas oportunidades. En el tema de la pandemia, ellos estaban fiscalizando los permisos. Pueden hacer en el fondo labores de fiscalización. Sí, claro, pero se pueden adoptar medidas. Para eso tiene la ley de infraestructura crítica. Y que no ha salido. Pero bueno, se requiere. Acá el problema, es que es el problema. Acá el problema muchas veces pasa. El problema es la desconexión con la realidad. Y permítanme, pero en general la gente de las élites, léase élites económicas, élites políticas, élites, de dirigentes universitarios, de las élites, todos los que están arriba tomando decisiones en todo tipo de ámbitos de cosas, generalmente viven en sectores acomodados, donde pueden pagar su propia seguridad en la casa. Muchos de ellos han sido afectados por algunos hechos delictuales, pero en general siempre están resguardados. Muchos hechos tienen chofer, algunos sí piden protección policial, les ponen unos PPI para que los cuiden. No viven lo que vive la gente ahí en Quinta Normal, por ejemplo, donde murió el teniente Sancho. No lo viven. Y ni se imaginan. Gente que tiene miedo de ir a comprar el pan. Ni se imaginan. Entonces, ni se imaginan. Menos se van a imaginar lo que es para un carabinero salir en una patrulla a un barrio complicado a enfrentarse a delincuentes que pueden tener una pistola. Escuchamos recién al gobernador decir de una vez por todas hagamos el Pacto Nacional por la Seguridad. Llevamos 2 años. Una vez por todas, ya llevamos hablando de la una vez por todas. No lo escuchemos más, ojalá, porque ya... Se avanza. Un año llevamos discutiendo el reglamento del uso de la fuerza. Un año, Francesco. Un año. Un año, el reglamento del uso de la fuerza. Seguimos esperando de Contraloría el reglamento del chequeo de control de armas. La ley está hace rato. Seguimos. Infraestructura crítica. Seguimos esperando. ¿Por qué te digo yo? Porque al final... ¿Qué complejo el que tenemos? Yo de verdad pregunto, ¿cuál es el complejo que tenemos? Como sociedad, o a lo mejor vuelvo sobre el concepto de las élites, ¿qué complejo tienen asumir lo que Ecuador no quiso asumir y miren cómo está? Ecuador también era uno de los países más pacíficos del continente, o sea, era una isla en Latinoamérica de tranquilidad, había crimen, claro, pero dentro de lo normal, tasas, qué sé yo. Y resulta que los ecuatorianos hoy día están en una cuestión donde tuvieron que sacar los complejos, porque se les vino la ola encima. ¿Qué estamos esperando que se nos venga la ola? Ya está entrando el mar. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? Entonces, ¿cuál es el complejo, digamos? Esa es una cuestión que vamos a escuchar ahora al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Venezuela. Esos 3 elementos nos dicen claramente que quien está detrás es el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué falta? Primero, para pedir disculpas por el bochorno de haber ido a firmar un acuerdo con una dictadura de narcotraficantes asociada a otra dictadura como la cubana. ¿Qué falta para que pasemos de las declaraciones amigos como que vamos a llamar a un embajador en consulta? Así como el presidente se da un gustito con Israel y lo expulsa a la FIDAE, ¿qué falta para que el presidente sea coherente y no transforme relaciones exteriores en un juego de tronos? A misma razón, misma disposición. La misma indignación moral que él dice tener con Israel debe tener con Venezuela. Por tanto, el asesinato del teniente Ojeda en Chile
nos demuestra el doble estándar que tiene el gobierno en este tipo de temas. Alcalde, Renovación Nacional solicitó la renuncia, ¿cierto?, de la ministra Toá, del subsecretario Vergara y del director de Migraciones, Taller. ¿Qué le parece eso? Este es un gobierno que se afecta todas las mañanas con cemento. Y las mujeres probablemente se maquillan con cemento, pero porque son unos cara de palo. Aquí nadie renuncia en nada. Los ministros de vivienda, o sea, tenemos el escándalo más grande en materia de vivienda, ahí sigue el ministro. Tenemos el escándalo más grande en materia de seguridad, ahí sigue la ministra. El bochorno en relaciones exteriores, le pintan la cara al gobierno a la dictadura de Venezuela y no paga ni el portero de la Cancillería. Este es un gobierno de apernados en el poder donde nadie renuncia, por tanto, con el cariño y respeto que merece Renovación Nacional, no hay que perder el tiempo. Ellos no van a renunciar jamás. Alcalde Carter, ayer hubo una imagen que fue muy elocuente. Uno de los delincuentes venezolanos detenidos se mostró a las cámaras de televisión, sonrió, se mostró desafiante. Estamos hablando de otra escala de delincuentes. ¿Qué le representó a usted esa imagen? Hay una palabra en chileno que no se puede decir hasta ahora, y la vamos a traducir en una menos agresiva, como son unos bastardos, unos malnacidos. Hijos de una grandísima. Porque matar a un policía y reírse en la cara de la policía, frente a ustedes, la prensa, que es reírse frente a la opinión pública, demuestra primero que no les importa nada, que no les importa el dolor y que no están arrepentidos. ¿Tienen derechos humanos esos personajes? Claro, los tienen. Y hay que respetarlos. Pero no nos perdamos ni un minuto. Ellos no van a respetar ningún derecho de los chilenos. Y vienen con esa risotada, con ese descaro, nos vienen a demostrar que hace mucho rato están en guerra con los chilenos. El problema es que al frente, las autoridades que tenemos, no tienen claro la naturaleza de estos personajes y que lo único que les podemos ofrecer a esos carajos es fuego. O se rinden o se mueren. Y yo prefiero 1000 veces a esos carajos muertos que venir a darle la condolencia a la familia del Teniente Sánchez. Uno de ellos todavía está siendo buscado, parece que también es venezolano, hay pesquisa. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo con la investigación? Hubo rapidez en detener a 3 de ellos, pero hay uno que todavía es prófugo mientras estamos despidiendo al carabinero aquí. Yo le agradezco la pregunta, pero es que esto no debe ocurrir. Es el mundo al revés. Que estemos despidiendo un carabinero y dándole el pésame a la viuda y a su pequeño hijo demuestra el fracaso del Estado. Esto no debe ocurrir. Evidentemente es una buena noticia que lo hayamos capturado, pero ya llegamos tarde. Pedro va a crecer sin su papá. Macarena va a crecer sola, va a envejecer sola sin su marido. Este es un Estado que fracasa, por tanto es un premio de consuelo, algo es algo que los hayamos capturado. Pero tenemos que cerrar fronteras, tenemos que cazarlos y eliminarlos. Y que sea claro. Y que la izquierda, la señora Vallejo, que ponen cara de circunstancias en este tipo de funerales, lo entienda claro. Hay que enfrentar a los delincuentes con solo, hay que lo repetiré todas las veces que sea necesario. Frente a este tipo de delincuentes tienen solo una elección. O se rinden y se van a la cárcel, o hay que mandarlos al cementerio. No más carabineros muertos. Y expulsiones de gente que esté de manera irregular, que se dio, porque en algún momento se hizo. ¿Qué hacer con la figura de la expulsión? ¿Ellos mismos tienen orden de expulsión? Yo siempre he tenido un discurso coherente en este tema. La inmigración, cuando está bien hecha, es motivo de progreso para los países. Sí. En la Florida estamos agradecidos de lo que los buenos venezolanos han hecho en materia de salud, por ejemplo, con sus médicos. Pero evidentemente, producto de la incompetencia en la relación con la dictadura de Maduro, se nos está colando el tren de Aragua y un conjunto de delincuentes. Por tanto, hay que cerrar la frontera, expulsar de modo inmediato, y la Cancillería sabe perfectamente que hay mecanismos para presionar a Venezuela en este minuto para que cumpla su parte del trato. Porque fueron a hacer el Tony, fueron a hacer el ridículo. Monsalve fue a hacer el ridículo, a sacarse una foto con una dictadura y la dictadura le pinta la cara diciendo que no existe el tren de Aragua. O sea, ni Pepito Pagadoble es tan ridículo en el centro de Santiago con un gobierno de ineptos que está en la moneda. ¿Cómo cree que debería proceder entonces el gobierno respecto de las relaciones diplomáticas con Venezuela? Lo que pasa es lo primero que a uno se le viene a la cabeza, evidentemente, es romper relaciones por la indignación, pero ese no es el camino. Porque necesitamos tener algún tipo de contacto con esta dictadura. El camino es otro. Presiones económicas, castigo en organismos internacionales, y para eso existe la inteligencia. Bueno, la inteligencia es un poco escasa en este gobierno, por tanto no se puede pedir mucho que hagan inteligencia a un gobierno que le pinta la cara a Maduro. Alcalde, lo pidieron las instituciones, lo piden los propios familiares. El trabajo que hizo Carabineros fue efectivo. En cosa de horas se capturó a estos delincuentes. Pero también se exige lo mismo, la misma celeridad, por ejemplo, con el proceso penal. ¿Cómo le presente eso? Vuelvo a reiterar lo que dije hace unos minutos atrás. Evidentemente es un premio de consuelo que los capturemos rápido. Algo es algo. Pero esto no debería ocurrir. ¿Y por qué no ocurre? ¿Por qué sigue ocurriendo? Porque estos delincuentes no sienten miedo de las policías. El día que los empecemos a capturar de verdad y que cuando enfrenten a un policía los matemos, y cuando enfrenten a la policía sepan que van a morir, esto se va a terminar. Porque no tienen miedo, terminan matando policías. Pero una vez capturados, que es un premio de consuelo,
que al menos hayamos sido eficientes en algo, evidentemente hay un problema en el proceso penal. O sea, mientras tengamos fiscalías colapsadas, Palabras hay muchos policías presos del alcalde Rodolfo Carter. Y cuando hablábamos del tono del debate público, a esto me refería. O sea, o se rinden o se mueren. Esa frase, digamos, o lo esa llevamos a la semántica, cárcel o al cementerio. Esa semántica no se utilizaba en este país, digamos, hasta hace unos años atrás. O sea, por eso insisto que lo que está pasando se traslada a la opinión pública y de ahí al debate público. Sí. Y eso, evidentemente, tiene consecuencias. Entonces, lo que estamos acá viendo es efectivamente eso. Hay discursos altisonantes que ya no generan repudio en la población. ¿O me equivoco, abogado? Que usted está No, sintiendo. claro, y hablábamos un poco de eso antes, ¿no? Donde hay cierto consenso en temas de seguridad de lo que quiere la gente. Ahora, efectivamente, yo no puedo estar de acuerdo con eso. En el fondo, que apuntemos a matar a las personas, yo apuntaría a detener, ¿cierto? A procesarlo y a condenarlo. Exacto. Pero tiene que haber fortaleza en las policías. Cuando tú no fortaleces las policías, evidentemente tienes problemas. Y también tiene que haber responsabilidad. Si uno rescata algo de eso, de los dichos del alcalde, tiene que haber responsabilidad. ¿Qué pasa hoy día con los cargos que se ejercen en seguridad? ¿Qué pasa con prevención del delito? Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Qué pasa? O sea, ¿se da cuenta de eso? ¿De qué se está haciendo? ¿Cuáles son los resultados de sus actuaciones? Tenemos una persona en el fondo que la prevención del delito no ha funcionado. Si ese es un hecho constatado, mira los delitos que tenemos hoy día. Aumento de delitos, aumento de no esclarecimiento de homicidio todos los días en Chile. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un problema. Bueno, adoptemos medidas. Lo que hemos hecho ha sido muy insuficiente. Y la ministra Toá dice algo que yo siento que todas las medidas van por el lado. Por ejemplo, dice, mire, si hubiésemos tenido quizás esta ley que permite alzar el secreto bancario, conocer el secreto, si ni siquiera conocemos la identidad de las personas que cometieron el delito del mayor Sánchez. Y que seguramente no tienen una cuenta en el banco. Entonces, es una medida, ¿te parece que es una medida acorde para detener a estas personas si ni siquiera sabemos quiénes son, ni siquiera sabemos cuándo ingresaron a Chile? La ley de inteligencia está entrampada en lo que dice la PRI. En el tema de que la derecha no quiere que se levante el secreto bancario y la izquierda quiere que se levante el secreto bancario. Entonces, facilidades para, digamos. Eso es uno de los meollos de esa discusión, ¿eh? Y esta sigue muriendo carabineros. No, pero son temas importantes porque muchas personas son dueñas, por ejemplo, de las barberías que hablábamos antes, o de locales comerciales, y tienen 6, 7, 8. Está bien que hay migrantes exitosos en Chile, pero uno dice, ¿de dónde sacaron esa plata? Yo no digo que no sea relevante, digo, ¿dónde está entrampada la discusión política? Independiente que la culpa sea de uno o sea de otro, a mí me da lo mismo a quien sea la culpa. Resuélvanlo. Resuélvanlo luego. Y es una herramienta investigativa, pero no es una herramienta investigativa si tú a la base tienes un problema de identidad de las personas que ingresan a Chile. Si no puedes detectar a una persona que tiene una orden de detención en Chile y que sale a Venezuela y entra de nuevo, evidentemente que tenemos un problema que no es un problema del secreto bancario, es un problema de las fronteras. Ahora, Chile, yo la otra vez algo decía, y yo creo que acá nosotros estamos fritos. ¿Por qué digo estamos fritos? En el caso, digamos, del tema de Venezuela. Estamos fritos porque el gobierno venezolano en realidad poco le importa lo que puede hacer Chile. Chile no tiene la fuerza para imponerle sanciones. No tiene la fuerza, ningún tipo de fuerza, digamos, económica para imponerle sanciones a Venezuela. Venezuela es un país que flota sobre petróleo, donde incluso hasta Estados Unidos ha tenido que golpearle en la puerta después de la guerra en Ucrania, digamos, y la falta de petróleo ruso. Para decirle ya, chiquillos, no nos llevemos tan mal, mándennos petróleo para acá, que necesitamos petróleo. O sea, convengamos que no tenemos ni una fuerza para presionar a Venezuela desde el comercio exterior, desde foros internacionales, que dicho sea de paso, a Venezuela poco le importan los foros internacionales, al gobierno venezolano, poco le importan los foros internacionales. O sea, hubo 50 países, entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos, incluido Chile, que reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y, perdón por el gesto, pero ¿dónde está Juan Guaidó? ¿Cayó el régimen? Si querían ser parte, dirigir el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero por supuesto, pues. Venezuela. O sea, en el fondo, no seamos ilusos, y esto para el alcalde Rodolfo Carter, no seamos ilusos, no tenemos ni una posibilidad de presionar a Venezuela con nada. Con nada. ¿Y sabes por qué además va a ser más difícil todavía? Porque resulta que hasta el fiscal Barros dice que aquí, detrás del asesinato del teniente Ojeda, hay un fin político.
El alcalde Carter acaba de decir que esto es organizado, incluso gestado por el gobierno de Venezuela. Y somos tan ingenuos de venir a pedirle ayuda para detener a 2 venezolanos sospechosos del crimen del teniente Ojeda al mismo gobierno de Venezuela. De o sea, es contigo, contradictorio porque somos ingenuos. Es que no hay otro camino. Si yo, lo que tú dices es muy cierto, pero no hay otro camino. ¿Qué más? ¿Qué vas a hacer? O sea, es que finalmente lo que estamos haciendo es que ellos reconozcan lo que han afirmado hasta ahora recién con el canciller, que dice que no existe el Tren de Aragua. Entonces, muy ingenuo todo lo que estamos presenciando. ¿Qué fuerza tiene Chile para hacerle exigirle a Venezuela cumplir un tratado del año 68? Ninguna. No tenemos ni una fuerza. Y la ministra Carolina Toá, con convicción, que es como uno quiere también escuchar a las autoridades, con convicción firme, realiza este emplazamiento y dice: los ojos del mundo van a estar puestos en el actuar de Venezuela, y a Venezuela le importa. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros, yo me imagino que desprendiendo un poquito de lo que dijo la ministra de Interior, Chile va a patalear. O sea, va a ir a patalear a la ONU, va a patalear en la OEA, vamos a patalear en todos los organismos internacionales que vamos a decir: hoy necesitamos la colaboración de Venezuela, necesitamos la colaboración de Venezuela. Pero eso va a seguir siendo una acción diplomática, no digamos, que no son coactivas, digamos. O sea, acciones diplomáticas en medida de que Venezuela pueda responder en algo, pero más allá de eso... No va a ocurrir, no lo van a detener en Venezuela las personas que participaron en el crimen con esta orden de captura internacional, no va a ocurrir. No tenemos la fuerza, como dice Priscila, ni siquiera de expulsar a las personas que cometen delito en Chile. Claro. Vamos a tener la fuerza de extraditarlo, de detenerlos en Venezuela, eso no va a ocurrir. Claro, entonces nos quedamos solo en el discurso porque herramientas no tenemos, lamentablemente. Mire, estamos en contacto con Héctor Safi, que también tiene la posibilidad de conversar ya directamente con el alcalde Rodolfo Carter. Héctor, alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Hola Priscila, José Luis, ¿cómo está? Muy buen día para quienes ven tu día. Y acá está el alcalde Carter, ustedes que justamente estaban recordando lo que mencionaba hace un rato respecto a lo que es esta relación tan laxa que existe en este tratado que se firmó el verano pasado respecto de lo que es información, intercambio de información entre nuestro país y también Venezuela. Alcalde, buen día, muchas gracias por recibir a tu día. Y bueno, el alcalde está con retorno por si acaso, él está escuchando directamente los diálogos de ustedes, por lo tanto podemos conversar con él. Perfecto. Ojalá fueran mejores días, José Luis, porque la verdad que hola Priscila, estamos saliendo del templo evangélico que acaba de despedir al teniente Sánchez, ha sido muy impactante, bueno, como son todos los funerales de Carabineros. Solamente una mención y conecta con el tema que están tratando, no nos podemos volver unos cínicos. Yo de verdad estoy cansado de venir a funerales de Carabineros. Cuando muere un carabinero, cuando asesina a un policía, morimos todos un poco. No solamente porque es un chileno que ha visto uniforme, sino porque le hemos entregado su uniforme para que nos defienda a todos y termina asesinado. Es la patria que se muere un poquito cada día cuando muere un carabinero. Por tanto, hoy día yo de verdad tengo una contradicción muy profunda de ver tantas caras circunspectas, de tantos anuncios de querella, de lágrimas de cocodrilo, porque nos estamos acostumbrando permanentemente a que vamos a enterrar niños y policías. La verdad que el ponerle fin a esto no es solo un tema de seguridad pública, es un tema de dignidad mínima. Así como se burlan de nosotros, se ríen de nuestra bandera con los venezolanos en la cara de este gobierno, esta tragedia que acabamos de vivir hoy día de otro carabinero más, el 7º carabinero en estos 2 años, demuestra que estamos llegando a un estado terminal como nación. No nos podemos volver unos cínicos, no pueden haber más lágrimas de cocodrilo. Cada vez que muere un policía, muere un poco todo Chile. Alcalde, ¿y qué tiene que pasar? Porque resulta que estamos de manos atadas. Resulta que el gobierno que debió haber recibido a estos 2 sujetos que estaban con órdenes de expulsión, que no debieron haber estado en Chile, por lo tanto no debió haber ocurrido el crimen del teniente, no los podemos sacar del país. Entonces, ¿qué hacemos? Más allá de quedarnos aquí pataleando todo. Mire, las cancillerías, los países son respetados por 2 razones. Por el poder de su ejército, Estados Unidos, la Unión Soviética, antes Rusia, ahora, los países poderosos militarmente son siempre respetados en todo el mundo por el temor que provocan su poder militar. Pero hay otro tipo de respeto o poder que el poder blanco, de los países que son respetados internacionalmente. Suiza es el más conocido. Perú, por ejemplo, que tiene la mejor cancillería de América Latina en Torre Tagle. A Chile no lo respeta nadie porque estamos gobernados y dirigidos, particularmente en cancillería, por personas muy incompetentes. Aquí no responde nada de nadie, o sea, nadie responde por nada.
Alcalde. O sea, ¿el canciller sabía del acuerdo con Venezuela? Sí, pero para ser bien justo, el subsecretario, el que fue a firmar. Sí, pero para ser bien justo, la orden de expulsión emana desde el año 2020 y no estaba este gobierno. Entonces algo que trasciende. Estoy de acuerdo, sí. Esto es un problema para estructural sí, que tiene que ver con la expulsión. Pero estoy hablando del tema del incidente diplomático. Cuando tú firmas y te das la mano con la dictadura de Maduro en el verano, ¿alguien le aconsejó al subsecretario cómo hacerlo? ¿Alguien le pidió alguna garantía a un gobierno de narcotraficantes? O sea, yo creo que ir a firmar con un cartel en una población de Santiago es más seguro que ir a Caracas en este minuto. Alcalde, yo voy a ser abogado del diablo. Convenio de colaboración en materia de seguridad y transparencia. Alcalde, ¿me permite ser abogado del diablo? Mire. Como quiera. Sí, usted me responde, yo le voy a plantear el punto nomás. Lo que pasa es que nosotros estamos en una situación que estábamos conversando acá, que nosotros no tenemos ninguna medida de presión contra Venezuela. Ni una. Ninguna. No lo podemos presionar en nada al gobierno de Venezuela. O sea, ni económica, no tenemos ninguna medida de presión más que el diálogo diplomático. En términos prácticos, yo quiero pensar, y también lo ha dicho el subsecretario Monsalve, si bien este gobierno y el presidente ha sido crítico con el régimen de Maduro, yo entiendo que el ministro Monsalve se sienta con ellos, firma el acuerdo porque es de interés nacional tener la oportunidad de poder devolver a los delincuentes que llegaron a Venezuela. Intenta hacer algo. En el fondo se cede por interés nacional. Entonces, desde ese punto de vista a mí no me parece mal que haya ido el subsecretario Monsalve a reunirse con ellos y a firmar un acuerdo. Podemos discutir si es que Cancillería tenía que haber estado entre medio, si estuvo o no estuvo, ok. Pero yo creo que es de interés nacional que se abra la ventana de que reciban los vuelos con expulsados. Dicho eso, el punto es que hoy día estamos en punto muerto. Se niega la presencia del tren de Aragua, que es un invento nuestro, que no se recibe ningún avión con expulsados de nada, que aquí al parecer, según lo que dijo Héctor Barro, se orquestó. Y una de las hipótesis que puede hacer desde el propio gobierno venezolano el asesinato del teniente Ojeda. La cuestión es que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque estamos en un embrollo en que Venezuela no lo podemos presionar, hacen lo que quieren, se ríen de nosotros, el gobierno venezolano, no los venezolanos, y resulta que, ¿qué hacemos? Usted es político, cuéntenos, ¿qué hacemos? Ahí he dicho tres cosas, en dos creo que estaba equivocado y en la tercera yo no tengo nada que ver. Ya. Dígame, pues. No. Chile, por tanto, no me endose a mí esa responsabilidad. Te puedo dar una opinión de cuál creo que es el camino y la corrección que hay que hacer. ¿En qué me equivoqué? Hay una parte de la diplomacia que nunca los civiles... Para saber. Porque mira, los países antes de llegar a un acuerdo, un acuerdo diplomático, José Luis, hacen estudio de quién está al otro lado de la mesa. Cuando tú vas a un banco a tomar un crédito, te estudian tus antecedentes comerciales, te piden prendas en algunos casos, te piden garantía. A un civil le piden eso. Cuando los países negocian, se entregan garantías recíprocas y se establecen acuerdos con información de lado y lado. La Cancillería por eso era tan relevante. Estuvo en este acuerdo porque si estuvo en este acuerdo lo ha hecho muy mal. Y si no estuvo en este acuerdo significa que el subsecretario se arrancó con los tarros e hizo un acuerdo con una dictadura narcotraficante. Había que hacer un preacuerdo. Mira, los americanos y los soviéticos, en el momento más crítico de la Guerra Fría, con misiles nucleares apuntando a sus principales ciudades de lado y lado, llegaban a acuerdos a pesar de que eran enemigos mortales. Pero lo hacían estudiadamente, entregándose garantías recíprocas. Por eso te digo que es más que un acuerdo que podría tener con José Luis o con la Priscila. Esto es un acuerdo entre Estados y el honor de las naciones es lo que lo regla. Segundo, hay un tema que tampoco los civiles vemos comúnmente, que son las operaciones de inteligencia de país en país. Los países pequeños, como puede ser Chile, Perú, Venezuela también. Evidentemente no tenemos el poder que tiene la Unión, Rusia o Estados Unidos, ni siquiera la que tiene Israel, pero tenemos capacidad de influir con operaciones políticas y también operaciones reservadas de inteligencia. Lo que ha hecho Venezuela lo puede hacer Chile perfectamente. Tenemos mayores capacidades que los venezolanos. No lo tiene que decir el alcalde de la Florida, pues, por supuesto. Lo tendríamos que notificar a través de una operación en Caracas. Así se responde en el mundo internacional. Si un país golpea a otro con una operación política, lo que hace el país que es agredido responde con la misma moneda. Chile tiene las capacidades, pero lamentablemente no tiene la credibilidad en el tema internacional. Por eso te digo que lo que a mí me parece de fondo preocupante
es que el presidente de la República ha transformado las relaciones exteriores en una suerte de juego de tronos. En un caso pelea con Israel, los expulsa de las ciudades, claramente pone en peligro la relación de seguridad nacional que tenemos con el Estado de Israel para el suministro de implementos de la defensa a nuestras Fuerzas Armadas. En cambio acá tienen una actitud que en las palabras es correcta, pero en los hechos es profundamente débil. Si tú vas a negociar con una dictadura, que además está asociada a la otra dictadura cubana, tienes que tomar muchas más salvaguardias para no hacer el ridículo internacional de ir a firmar un documento que después se lo van a pasar por buena parte o te lo van a pasar por la cara. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, José Luis, que el problema es de largo aliento, tal como lo dice la Priscila, que evidentemente estamos en una complicación al negociar con una dictadura, pero cuando tú te sientas a negociar, antes de firmar tienes que tener las garantías para poder tener una norma de arbitraje o una cláusula para hacerla cumplir. Ese es lo que demuestra hoy día lo amateur que ha sido la Cancillería. Hemos tenido una cantidad de papelones en relaciones exteriores que no se veían desde la dictadura militar. O sea, el viaje a Filipinas se parece mucho a lo que nos está ocurriendo en plena democracia. A Chile le pintan la cara en los foros internacionales. Y lamentablemente una dictadura como la venezolana y la cubana tienen nexos con el gobierno de Chile, por supuesto. Básicamente a través del Partido Comunista. Y me hago responsable de lo que te voy a decir. Es el minuto que no hayan militantes del Partido Comunista ni en relaciones exteriores ni en la defensa. No puede haber un subsecretario que ve las compras de las Fuerzas Armadas que tenga relación con un partido que tiene conexiones demasiado profundas con la dictadura venezolana y la dictadura cubana. Pero alcalde, la pregunta es, ¿qué hacemos con Venezuela? Porque tenemos gente de origen venezolano que ha cometido delitos y que queremos expulsar, pero no lo podemos expulsar. ¿Qué hacemos? Probablemente en un marco más reservado habría que negociar con la dictadura algún tipo de acuerdo donde nosotros podamos ofrecerles algo a cambio de que ellos abran su frontera. Eso se puede hacer, no lo corre. ¿Usted cree que tenemos que abrirnos a negociar? Vamos a tener que hacerlo. ¿Qué estaría dispuesto usted a negociar? Cuando tú tienes una posibilidad real. Pero me estás preguntando de algo que yo no manejo, Priscila. Sí, pues lo que pasa es que el presidente de la República todas las mañanas tenemos que ir más allá de las críticas. Déjame contarte, Priscila. Priscila. Continúe. No, Priscila. El presidente de la República todas las mañanas recibe un reporte de seguridad nacional. Todas las mañanas. Los presidentes manejan, yo no. Manejan información reservada respecto a la relación con nuestros países vecinos. En ese contexto tú puedes llegar a un acuerdo con ese gobierno. De modo tal en algo que los beneficie a ellos, nos permita a nosotros sacar de a poco el problema de la inmigración ilegal. Y si no es la inmigración ilegal, si no es a través de esta negociación directa, tendrían que buscar el camino de la presión directa en foros internacionales o a través de lo que te acabo de decir. Créeme que el mundo de la defensa y el mundo de las relaciones internacionales es mucho más complejo de lo que uno cree. En donde enemigos jurados, como los rusos y los americanos, eran capaces de sentarse. Bueno, pero ¿y qué dice que el subsecretario Monsalve no hizo lo que usted no hizo en enero lo que usted está diciendo y que efectivamente a él no le cumplieron nomás? Porque la verdad es que la dictadura o el gobierno venezolano hace lo que se le da la gana en cualquier lado y en cualquier foro y a cada rato, digamos, y con cualquier país, no solo con Chile. Es que tienes toda la razón. Cuando no te respetan, te pintan la cara. A propósito del ejemplo, cuando los soviéticos negociaban con los americanos, los dos se respetaban, se odiaban. Tenían sus misiles apuntados a cada una de sus ciudades para matarse recíprocamente, pero se respetaban porque sabían que del frente era de verdad. El problema es que acá ellos saben que nosotros no somos de verdad. Saben que tienen un gobierno con el cual además han sido amigos. Si no te olvides que una parte importante de este gobierno iba a hacerle un queque a Chávez o a Fidel Castro en Cuba. Entonces, saben perfectamente que les deben favores. Uno de los partidos miembros del gobierno recibió financiamiento directo de la dictadura de Chávez. ¿O ya se nos olvidó quién financió la Universidad de Arcis? ¿Y quién recibió ese dinero? Hay vínculos comunicantes que la dictadura venezolana conoce con este gobierno. Evidentemente yo no tengo ninguna razón para decir ni que el canciller ni que la ministra Toá tengan esa relación. Pero el Partido Comunista y el Frente Amplio sí han tenido relaciones permanentemente con esa dictadura. ¿Qué sabe la dictadura venezolana de sus dirigentes? No lo sabemos. ¿Qué le debe una parte del gobierno a esa dictadura? Tampoco lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos que hace varios años atrás recibieron alrededor de 5 millones de dólares para financiar la Universidad de Arcis, universidad que fue quebrada por el mismo Partido Comunista,
que hoy día es parte de la Cancillería y particularmente parte del Ministerio de Defensa. Lo que sí sabemos es que las relaciones diplomáticas con Venezuela se deterioraron un montón en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, dejando solamente un agregado de negocio. El gobierno del presidente Boric ha intentado tener vasos comunicantes nombrando un embajador ni más ni menos que a Jaime Gazmuri, emblemático senador de nuestro país, actor político relevante en los últimos 30 años. Y se ha hecho un esfuerzo, digamos, por entendimiento, pero hoy día se endurece el tono por parte del gobierno. ¿No le parece que está dentro de lo que esperable endurecer el tono, llamar a consulta y hablar con el tono que habló el propio presidente, que habló con mucha dureza del gobierno venezolano? Para ser justo, efectivamente, yo creo que durante el gobierno del presidente Piñera, la visita a Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, tendría que haber sido mejor pensada. Porque evidentemente fue una provocación a una dictadura que es muy peligrosa. La dictadura venezolana es una víbora muy venenosa. Y una víbora que recibe veneno desde Cuba y probablemente recibe veneno desde Irán y desde Rusia. No estamos hablando de cualquier tipo de dictadura, son de las dictaduras más peligrosas del mundo. Por tanto, si los ibas a provocar en su propia frontera, probablemente se tendría que haber pensado mejor, y además que esto generó un efecto en materia de inmigración que hoy día estamos pagando, eso es real. Pero una vez que estás en el gobierno y una vez que te sientas a conversar con ellos, que es lo que ha hecho el gobierno del presidente Boric, si decidiste sentarte a esa mesa, tienes que saber si de verdad van a cumplir el compromiso y cuáles son las herramientas para hacer efectivo ese compromiso. Y lo que uno hoy día ve es que simplemente fueron muy incautos y muy inocentes. Hoy día yo no creo que haya que romper relaciones, esa es la última base. Sería cerrar la puerta con llave. Porque evidentemente, mira, te vuelvo a poner el ejemplo. Rusia con Estados Unidos jamás rompieron relaciones ni para la crisis de los misiles. El embajador ruso está a 8 horas de que hubiese una guerra nuclear y estaba todavía en Washington. Por tanto, no es el camino. El camino son los foros internacionales, probablemente... Bueno, y esa es la pega que seguramente va a hacer Chile, por lo menos... Que no podemos hacer. Es lo que ha dicho la ministra del Interior, Carolina Toá, que ese parece que va a ser el camino. Muchas gracias, alcalde Rodolfo Carter. José Luis, José Luis, simplemente su currículum no los acompaña. Hasta el minuto ha sido un papelón. Pero lo más importante es que si se puede hacer algo, y ojalá se haga primero con transparencia, con efectividad, porque al final las relaciones internacionales con Caracas dan lo mismo. Lo que importa es que no siga entrando el tren de Aragua a matar chilenos impunemente o que provoque una crisis de seguridad como la que estamos viviendo. Alcalde, muchas gracias. Gracias, Héctor Safi. Gracias. Un gusto. Mientras hemos seguido viendo permanentemente el recorrido del cortejo del el mayor ahora, ya no es teniente, tiene ese ascenso póstumo, el mayor Emanuel Sánchez, quien además recibió la medalla de valor póstumo. Vamos a hacer la de Providencia, Evelyn